luego somos unos fetos, pero se sigue llamando embriología, ¿vale? Cuando hablamos del sistema nervioso central, punto número 1, hoy vamos a hablar de las generalidades, lo vamos a dividir en dos. Uno, por su relación con los continentes óseos. ¿Se acuerdan que cuando vimos cavidades, les decía, tenemos cavidades posteriores, y que estaba mi cavidad del cráneo y la cavidad medular? De acuerdo a esas, vamos a clasificar a mi sistema nervioso en central y periférico. Vamos a ver. Por su relación con el continente óseo, central y periférico. Todo lo que está contenido es central. Lo que sale del contenido es periférico. Entonces quedamos que esa cavidad posterior era, punto número 1, la cavidad craneal. ¿Que a quién contenía? Al encéfalo. Y que quedamos que el encéfalo era el cerebro, el cerebelo y el puente. Mientras que lo que va a estar en mi canal medular es la médula espinal. Entonces, sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. ¿Por qué? Porque están contenidas en esa cavidad posterior, en mi cavidad del cráneo y en mi cavidad medular. Y todo lo que salga de ahí lo voy a llamar sistema nervioso periférico. ¿Qué es todo lo que sale de ahí? Nervios y plexos. Por su relación con los continentes óseos, el sistema nervioso se clasifica en central y periférico. El central, contenido en la cavidad posterior. El cráneo, o la cavidad del cráneo, contiene al encéfalo. El encéfalo formado por cerebro, cerebelo y el puente o tallo. Mientras que acá mi conducto medular o mi cavidad raquídea o cavidad medular contiene la médula espinal. ¿Hasta ahí dudas? No. Pero por su función lo vamos a clasificar en dos grandotes. Un sistema nervioso que se llama somático, o que también llamamos de la vida y relación, porque es el que nos mantiene en relación con el medio ambiente, y un sistema nervioso autónomo, que cual su nombre lo dice, es autónomo. Él solito hace su chamba. El sistema nervioso somático es voluntario, mientras que el sistema nervioso autónomo es involuntario. ¿A qué se refiere esto? Este autónomo es el que nos hace estar vivos, el que hace que lata tu corazón, que tú respires. No sé si alguna vez han tenido un episodio depresivo de tal magnitud que digan, me voy a matar, dejaré de respirar. No se puede. Entonces, estamos gobernados por el sistema nervioso autónomo. No puedes decirle a tu corazón, deja de latir, si ese amor me está matando. No se puede. Estamos gobernados por el autónomo. Mientras que nosotros podemos hacer movimientos, te puedes suicidar a tu lugar. ¿Por qué? Porque ese sí es voluntario, eso es lo somático. Y acá vamos a tener dos vías. Unas vías que van a ser efectoras para que van hacia afuera, que son las motoras, y unas vías aferentes que vienen de afuera hacia adentro, que es lo sensitivo. Todo lo que viene de afuera hacia adentro es aferente, y lo que sale, eferente, porque es el que hace la chamba, lo efectúa, para que se acuerden. Eferente es motor, y cada que yo diga aferente, hablo de sensitivo y sensorial. Aquí en este pedazo, ¿por qué le suena que tengo sensitivo y sensorial? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Bueno, evidentemente es diferente, si no, no le pondría dos nombres. Sensitivo al personal es por de los sentidos, tacto. No, eso es sensorial, ¿no? Eso es Sensitivo es cuando, no sé. Sensación. Pues la verdad sí, creo que sí. Sensorial me habla de los órganos de los sentidos, efectivamente, excepto quién, el tacto. Y el tacto es sensitivo. Tacto no nada más que conocen la piel, por cierto, lo van a ver el semestre que entra, pero todo el aparato del tacto lo tenemos incluso en las vísceras. Tenemos receptores para el dolor, para el estiramiento, para el frío, para el calor, incluso en mis vísceras, y eso sigue siendo tacto. Entonces, sensitivo hablo de eso, sensorial hablo de los órganos de los sentidos, los demás que conocemos, el oído, el equilibrio, la vista, el olfato, la audición. ¿Hasta ahí dudas? No. Entonces quedamos, por su relación con los continentes óseos, central y periférico. El central, el encéfalo y la médula. Por su función, somático y autónomo. El somático es voluntario, el autónomo involuntario. El somático tiene vías motoras y sensitivas. Las sensitivas son aferentes porque es la información de afuera hacia adentro, por eso el AF, aferentes.
mientras que lo motor es la respuesta a lo sensitivo, por lo tanto es eferente, ejecutora, es la que hace la chamba. Por ejemplo, acá lo clásico con esto es lo que revisamos nosotros los reflejos. Yo doy un estímulo, viene todo, llega al cerebro y se regresa como un movimiento, así en cuestión de segundos. Este Icardi es uno de los temas más bonitos. Pero nosotros, lo que hoy compete es esto. Cuando hablo yo de deriva ontogénica, significa de dónde deriva de cuando yo era una celulita de la nada. ¿Va? Todo lo que es mi encéfalo y todo lo que es mi sistema tanto nervioso central como periférico está ahí desde el día cero de la concepción. Entonces, esto ténganlo bien claro, porque van a ver en todos los demás aparatos y sistemas, ya no vuelven a ver en biología, pero la van a ver cuando empiecen a ver la cosa obstétrica y se tengan que aprender toda la embriología. Todas las células, cuando nosotros estamos todavía así, en una bola de celulitas, todas ya tienen una función establecida. Entonces, las que van a derivar a mi sistema nervioso, las vamos a dividir en tres cerebros, un cerebro anterior, un medio y un posterior. Pero ojo, no tienen que ver con cuando ya estamos grandes, de anterior, el medio y posterior. No. Van a ver que durante el desarrollo embrionario nosotros vamos tomando un montón de formas, como camaroncito de marucha, desde que eres una laminita a que te haces en forma, la clásica que conocen ahí de un feto así, el camaroncito de marucha. Eso es lo que les hace el anterior y el medio y posterior desde el día cero. Al cerebro anterior yo lo voy a llamar prosencéfalo, al cerebro medio mesencéfalo y al cerebro posterior rompencéfalo. Y de estos tres va a derivar el resto de mi sistema nervioso. Entonces ahorita nos vamos lento para que le pongan atención y van a ver que con eso se entiende el resto de cuando ya estamos hechos. El prosencéfalo a su vez me va a dar dos estructuras, el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo son todos los hemisferios cerebrales, o sea, bien vulgar, el telencéfalo es el cerebro. Si ven acá, todo esto que se ve así como espagueti mal hecho, todo esto es el cerebro. Pero estas estructuras de acá yo les llamo diencéfalo. Todo esto le llamo corteza cerebral. O sea, esto es francamente lo único que es el cerebro. Y le llamamos estructuras corticales. ¿Por qué? Porque están en la corteza. ¿Por qué le llamo corteza? Vamos a procurar que por lo menos para el viernes que entra hagamos la disección del cerebro para que entiendan por qué se llama corteza. Esa corteza está envolviendo así como una cascarita de una nuez a todas mis estructuras que yo veo en medio. Esa es la que también dijo que lo puede dar. No, la que puedes quitar es esta de aquí, miren. Esta es la piel, este es el cráneo. Y estas estructuras que ven acá son lo de las meninges, las tuberculas que me preguntaban ese día. Entonces, esto de aquí es todo eso que dijimos que es la gálea aponeurótica. Aquí tu músculo frontal, aquí tu músculo occipital, y los unen el cuero cabelludo, que es la gálea aponeurótica. Luego sigue el hueso, luego sigue el meninges, y luego ya sigue mi cerebro. Entonces, el telencéfalo me va a dar al cerebro, bilivulgar, con sus hemisferios y sus comisuras. Todo este encéfalo, así como se dividían los huesos, también se va a dividir el cerebro. Pero ahí se van a llamar hemisferios, un derecho y un izquierdo, y lóbulos. Y las comisuras que están entre ellos. Mientras que el diencéfalo me va a dar estas estructuras, a lo que llamamos un cerebro intermedio, que es el tálamo. Esto gobierna nuestras cosas somos seres superiores, pero esto gobierna toda nuestra parte animal. Es la que hace que tengas deseo sexual, que te dé hambre, que seas agresivo, que seas tranquilo, que estés triste. Todas esas cositas. Mientras que esto es lo más primitivo. Este tronco es el que nos hace que respires, que tu corazón lata, que tus ojos se abran. Entonces, vean, ese cerebro anterior, medio y posterior se refiere más a eso. Todo lo anterior es esto, lo más evolucionado, todo lo medio es lo que nos da la cosa animal y todo lo posterior es lo que nos da lo vegetativo, que vivas. Hasta ahí va. Prosencéfalo nos da el cerebro, que es el telencéfalo, y el diencéfalo, que son estas estructuras que yo llamaré subcorticales porque están debajo de la córtex. El mesencéfalo, que es el cerebro medio,
me va a dar sorpresa al mesencéfalo, ese es el único que no cambia de nombre. Mientras que el rombencéfalo me va a dar a todo lo que es mi tallo cerebral. El puente, la médula oblongada, a parte de mi cerebelo, y nada más, ese es mi cerebro posterior. No se preocupen, aquí va otra vez todo en un bello dibujo. Entonces, mi cerebro, cuando yo hablo de la vida embrionaria, se divide en tres: anterior, medio y posterior. Nombres propios: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. El prosencéfalo me da al telencéfalo, que es todo esto que yo veo acá en amarillito, que quedamos que son mis estructuras corticales. El diencéfalo, que es parte de mi cerebro medio. El mesencéfalo, francamente, lo que une a estos dos, un cerebro medio. Y el rombencéfalo, a todo lo inferior, a mi cerebelo y a mi tallo. ¿Hasta ahí dudas, pequeños? No. Dale. ¿Cuál? El rojo El diencéfalo. ¿En qué pertenece? Acá en el prosencéfalo. Prosencéfalo nos da telencéfalo y diencéfalo. Mesencéfalo me da solo lo verde, que es el cerebro medio, y el rombencéfalo me da todo esto. Y ahora aquí viene lo divertido. La embriología es fastidiosona, porque no es tan complicada como suena, pero todo está pasando al mismo tiempo. Entonces aquí, olvídense un ratito de lo que habíamos visto hasta ahora, respiren bien profundo, ya sea que en su casa lo dibuje o con plastilina. A mí me sirvió mucho con plastilina para verlo en 3D, porque esto, no hay forma de que yo les enseñe microfotos de qué está pasando, porque todo se ve más agua. Se enseña siempre en esquemas. Y cuando lo vemos en tercera dimensión, por ejemplo, si lo hace con plastilina, es un poquito menos difícil de entender. Pero vamos. Entonces vamos a hablar primero de la primera semana. El sistema nervioso real se forma en la tercera, la cuarta y la quinta semana. Pero para que entiendan tercera, cuarta y quinta semana, vamos a hablar desde la primera semana. Entonces, acá en la primera semana, supongamos que apenas está la abejita yendo hacia la flor para llevar el polen, todas esas cosas bonitas que les han contado. Nosotras, cada mes, liberamos un óvulo, un ovocito maduro, que se va a mis trompas de falopio. ¿Se acuerdan que les había dicho que de entre las estructuras y que agarran y los cilios y las fimbrias? Agarra la fimbria, lo jala y se va acá a la trompa de falopio. Una célula que se acuerdan que quedamos que tuvo una división meiótica, que lleva nada más la mitad de la información. Viaja y aproximadamente en esta estructura, que es en la trompa de falopio, que llamamos el áncula, en condiciones normales ahí se da la fecundación. ¿Va? Momento cero de la vida. De hecho, no pasa ni media hora de que se fecunda el óvulo y nos transformamos ya en una célula completa con toda la información genética. Mitad de papá, mitad de mamá, y esta primera célula se llama cigoto. Salud. Digo, esto pasa en minutos. O sea, por ejemplo, ese cuento, yo creo todavía que se están fumando el cigarrito de después, cuando ya pasó esta cosa y ya tenemos una célula completa con la información de papá y mamá. El cigarrito del papá. Oh, La charla. Todavía estoy diciendo sí, muy rico, pero no. Ya hay aquí una Todavía no le dice ya la información, ya está. ¿Mande? Todavía no le dice ya que pido. Ajá, le pido el Uber. Todavía no le pide el Uber y... Entonces, acá quedamos. La fecundación normal se debe de dar aquí, en el áncula de la trompa de falopio. Cualquier fecundación que se dé en cualquiera de estos lados es lo que termina como embarazos ectópicos. Hay embarazos incluso que se dan acá afuera. No manches. Que está fuera de donde debe de estar. Puede estar acá afuera, se puede quedar en una trompa de falopio, se puede poner hasta acá abajo y no se dan esos embarazos. Bueno, a veces para colmo sí se dan. Yo he visto embarazos de los avanzados en apéndice, 2 mesecitos en un apéndice hasta que se le tronó. Sí, uy, qué pobrecito. Pero bueno, entonces lo normal es que se den aquí en el átomo. Se forma una primera célula que se llama cigoto.
El cigoto va a empezar una cosa que se llama segmentación. Ya aquí eran dos células que se habían dividido por mitosis y meiosis, ¿de acuerdo? Y que ellos tenían media información. Esta ya la tiene completa. Por división mitótica se va a empezar a segmentar. Primero en dos, esas dos salen otras dos de cada una, pero en una velocidad impresionante. Tienen una etapa de 2 células, de 4, 8, hasta que llegan a esta etapa en que toda esta pelmazada de células parece una mora y se llama mórula. La mórula es la forma en que este producto de la fecundación llega a la cavidad uterina. Entonces, este pedazo es importante porque cuando empiezan ustedes a ver las alteraciones que pasan en los bebés, empieza desde aquí. ¿Sabes qué? Se implantó en un lado que no era, sale el reino, o no sale. ¿Sabes qué? Entró en una fase que no fuera mórula, se va a implantar en otro lado y empiezan los embarazos de alto riesgo. Entonces, este pedazo es bien importante. Primera, el cigoto. ¿Y dónde se da la fecundación? En el árbol. Del cigoto se segmenta 2 células, le van a salir 2 a cada una, esas van a hacerse más y más y más hasta que lleguen a una etapa de mórula. La mórula tiene entre 16 y 62 células y hacen esta formita de mórula. En cuanto entra en la cavidad uterina, empieza ya ahí ahora sí toda la magia bonita. Se va a transformar en esta estructura que se llama blastocisto. Era nada más un apelmazado de células, pero este apelmazado de células va a recibir ya la información de qué va a hacer cada cosa. O sea, esto aquí es aproximadamente al día 3. Al día 3 ya se formaron 2 polos. Acá alrededor, lo que va a formar la placenta, y esto de aquí se llama embrioblasto. Estas son las células que ya van a estar destinadas a ser el embrión. Día 3. Todavía ni le has colgado las suficientes llamadas, nada, y ya está ahí formado todo. Profesora, ¿y en la mórula dependería o sería bueno o malo si tuviera 16 células o 62? O sea... No, lo que pasa es que la cosa genética no es tanto de cuántos números de células tenga, sino que entra en esa forma. En cuanto entra a la cavidad uterina, empieza otra vez las señales, así tanto genéticas como hormonales, para que se transformen en blastocisto. Pudiera ser que tuviera 16, 32. En general siempre es el número par porque digo, si de 2 salen 4, de esos 4 salen 16, se va formando súper rápido. Vean, se forma ya aquí el blastocisto. El blastocisto que se va a diferenciar porque tiene una cavidad, la cavidad del blastocisto, células alrededor que van a estar cubriendo esa cavidad a lo que vamos a llamar tropoblasto, que es el que se va a encargar de formar la placenta y todo lo que está extraembrionario. Y al embrioblasto, a este acúmulo de células que está aquí en medio, que es lo que va a estar destinado a formar el embrión. Vamos de nuevo. En el ámbula se da la fecundación. Primera célula que se forma se llama cigoto. Esta ya tiene la información de papá y mamá. Forma en la que entra la cavidad uterina mórula. La mórula se transforma en blastocisto. El blastocisto está formado por tropoblasto, que es lo de alrededor, que va a formar todas las estructuras extraembrionarias. Y el embrioblasto va a formar el embrión. Eso creo que no tiene gran chiste, que se lo repito. Pero ven acá. Al día 3 yo ya tengo esa morulita y entra a mi cavidad uterina. Ya estando en el día 4, no se los puedo enseñar en microfotos, pero lo veremos en esquemitas, esa mórula va a tomar esas dos estructuras que se va a agrupar. Una se va a ir alrededor de la cavidad y van a formar el tropoblasto y otras se van a ir hacia un polo formando el embrioblasto. Ahí en amarillo vemos a todo el tropoblasto y acá en azul al embrioblasto. Cada una va a formar ya las estructuras. Ya para el día 4 ya tenemos decidido quién va a ser placenta y quién va a ser el embrión. Esto, imagínense en tercera dimensión. Esto es un corte. Le hicieron ahí un corte coronal al blastocisto. El blastocisto es una bola, es un esferito. En medio lleva el embrioblasto. Y todo esto, todo lo que está ahí en medio de la cavidad del blastocisto, va a estar lleno de líquido. ¿Va? Entonces eso va a ir formando ya nuestras estructuras. Aproximadamente por ahí del día 5 o 6, o sea, vayan viendo la cronología. Día 0,
se fecundó en el óvulo, se formó el cigoto, eso es desde el día 0. Día 3 entró a la cavidad uterina. Día 4 se transformó ya en blastocisto, ya decidió quién va a ser embrión, quién va a ser placenta y etcétera. Por ahí del día 5 o 6, ese blastocisto, hagan de cuenta, está la matriz, el blastocisto va cayendo y se pega al endometrio. El endometrio es ese tejido que tenemos en el útero, lo que sangramos. Durante todo nuestro periodo menstrual, porque no nada más es el sangrado, el endometrio se va haciendo gordito, siempre esperando al maravilloso momento donde se le pega un blastocisto. Se va llenando de sangre y se hace esponjoso. Si no se da esta implantación, se cae. Entonces llega el blastocisto y se pega al endometrio. A esto le llamamos implantación. Estas células que estaban del trofoblasto, que son las que están alrededor, que si mi cursor me ayudará, la vea más fabuloso, se pegan luego al endometrio y lo empiezan a invadir. De hecho, de ahí viene el término de que cuando las mujeres ya tienen su parto se alivian, porque sí, es un invasor. Llega, se pega al endometrio aproximadamente al día 5 y 6 y puede haber un pequeño sangrado de implantación. De hecho, por días, sería más o menos una semana antes de que les bajara. Y ustedes, ¡ay! No, sorpresa, surprise. El sangradito es un sangrado de implantación. Son sangrados chiquitos, son sangrados que son un poco menos abundantes que la menstruación normal, pero es un algo pegándose a un tejido francamente sangrón. Entonces, implantación se da día 5 o 6, ya quedamos, más o menos en la semana de ese día de las abejitas. Para el día 7, vean cómo el trofoblasto ya invadió. Francamente se está metiendo al endometrio. ¿Para qué? Para alimentarse. Este problema que hace un poquito. Déjenme ver si traigo una cosita apuntadora. Como las lombricitas. Lo que ven ahí en rojito en el tejido endometrial son los vasos sanguíneos del endometrio. Entonces lo que va a hacer el trofoblasto es extenderse como si fueran tentáculos hasta llegar a esos vasitos para nutrirse de ahí. Ahí todavía mis células no tienen su nutrición propia. Y vean qué es lo que pasa. Se formó una tercera capa de células. ¿La ven hasta abajo? El hipoblasto. El hipoblasto. ¿Se acuerdan que llegó y mi blastocisto, que era esta bola, se pegó? Día 5 o 6. Al día 7 el trofoblasto empieza a invadir y se va a llamar ya sincitio trofoblasto. ¿Por qué sin sitio? Porque va a formar sincitios. Los sincitios son como lagunas. Entonces, esto llega, invade el vaso sanguíneo y le da ya franca circulación ahí. Y todo lo de acá se llama citotrofoblasto. ¿Por qué? Porque va a estar por fuera todavía. Y esto que era mi embrioblasto, en cuanto empieza a invadir, se diferencia. Voy a tener esto que se llama epiblasto y una capa de células muy delgadita abajo que se llama hipoblasto. Y ahora sí, ya está decidido quién va a formar corazón, pulmón, riñones, todos derivamos de esas capas. Quedamos 7. Al día 7 yo ya tengo un embrión bilaminar, le llamamos. ¿Por qué? Porque el embrioblasto se transformó en epiblasto e hipoblasto. Y mi trofoblasto se diferenció en el sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. ¿Tanto para que conteste? Sí. Vamos a calmar. Entonces, hora 0. Día 0, en el ámpula, la fecundación. Primera célula se llama cigoto, se segmenta, hartas células. Llega a la etapa de mórula en el día 3. Entra a la cavidad uterina y se transforma en el día 4 blastocistos. El blastocisto se implanta día 5 o 6. Y luego invade. Ya para el día 7 yo ya tengo completamente esa. Y se va invadiendo y se va metiendo. Como la humedad. Como la humedad. Sí, de hecho sí, y se va metiendo y haciendo todo lo agresivo. De ahí que tengan náuseas, todo lo que está pasando en el cuerpo es una semita de nada ni se ve, pero está pasando hasta cosas fabulosas. Acabamos ya primera semana. Entonces, cosas importantes de la primera semana: la fecundación, la formación del cigoto, que es la primera célula, la segmentación para llegar a mórula. La mórula es la forma en la que entra la cavidad uterina y se transforma en blastocisto, el día 4.
El blastocisto es la forma en que se implanta, día 5 o 6. Y para el día 7 ya se transformó en un embrión bilaminar. Ya tenemos epiblasto, hipoblasto y ya invadió. Segunda semana. Vean, acá tenemos otra vez estas estructuras que platicábamos. Todo esto era mi producto de la fecundación, ¿estamos de acuerdo? Agarró y ya invadió. Vean, esto es el sincitio. Cómo agarró, invadió los vasos sanguíneos y formó como lagunitas. Todo esto era lo que antes era mi trofoblasto, pero ya es puro citotrofoblasto. Todo esto era mi embrioblasto y quedamos que esto era epiblasto y esto era hipoblasto. En cuanto ya se metió por completo a todo lo que es mi endometrio, vean, ya está todo metido, se va a formar otra capa y vamos a tener un embrión trilaminar. Se forma, aparte de la cavidad que tenía aquí, formo otra cavidad aquí y las células se diferencian. Este le llamamos ya un embrión que tiene 3 capas. Esto está más bonito todavía. Le llamaremos polo embrionario a todo lo que antes era embrioblasto y todo lo demás son cosas extraembrionarias. Y tenemos la cavidad amniótica, que se va a formar el amnios, y una cavidad exocelómica. Esos nombres no me importan tanto, me importa que sepan que hay 2 cavidades. Entonces vean cómo se empieza a diferenciar. Imagínense la bola y aquí están nada más mis células. Tengo una cavidad aquí y una cavidad aquí. Esto es lo que va a dar la formación del producto. Estas celulitas que yo tengo aquí entre mis 2 cavidades. Y ya entonces en su cabecita, imagínense esto así. Ahora en tercera dimensión y yo le hago un corte. Y yo si veo este corte, acá arriba voy a tener mi cavidad amniótica y acá mi cavidad celómica. Todo esto era el embrioblasto, pero acuérdense que se abrió una cavidad aquí y se separó. Y ahora aquí tenemos lo que era el epiblasto y mi hipoblasto, 2 capitas. Ojo a esta primera capa. Esto está así. Yo lo corté y ahora lo voy a voltear y lo voy a ver así. Vamos a ver plano esta capita, como si la viéramos desde arriba. Esa capita es la que nos va a dar toda la formación del sistema nervioso. Entonces, váyanle poniendo atención. Vale, tenemos eso, se va a llamar disco germinativo, formado por el epiblasto y el hipoblasto. Hasta ahí quedamos, ¿no? Segunda semana. Ese hipoblasto se va a empezar a migrar. Esas células reciben la orden de ir formando una capita más externa para que nos dé, ya se va a llamar exoceloma. ¿Ya vieron? Vean el dibujito previo. Vean el otro dibujito. Esas células empezaron a migrar y se empieza a hacer un botoncito ahí alrededor del osito, en la cosita de aquí. Agarró y migró. Esas celulitas empezaron a migrar y van a formar toda una cobertura que llamamos mesodermo extraembrionario, que nos va a estar protegiendo. Para el día 10, vean ya cómo está todo metido. Lo que antes era mi blastocisto, que nada más eran 2 polos, agarró, se metió. Quedamos que se formó el sincitio trofoblasto, hizo sus sincitios. Esta es una glándula, agarró un vaso sanguíneo. Después mi embrioblasto hizo una cavidad y formó epiblasto e hipoblasto. El hipoblasto migró y le puso otra protección, mi mesoderma extraembrionario. Sigo teniendo un disco germinativo, una cavidad amniótica, una cavidad celómica, mesoderma extraembrionario. Todo esto es el citotrofoblasto y esto es el sincitio trofoblasto. Y aquí se forma un tapón de moco. Agarra, se metió completamente en mi endometrio y lo selló con un taponcito. Seguimos apenas segunda semana. En la segunda semana, cosas importantes. Completamente se mete en el endometrio. Formo mi embrión bilaminar, formado por epiblasto e hipoblasto. Se forma la cavidad amniótica y la cavidad celómica. Y esto, disco germinativo bilaminar. Segunda semana. ¿Hasta ahí vamos bien? Para el día 12, este mesoderma que yo tenía extraembrionario se empieza a vacuolar, le empiezan a salir hoyos. ¿Para qué? Para hacer una tercera cavidad. Y vean, ya empieza a tomar más forma de lo que ustedes han visto en dibujitos como un embrión. Tengo mi cavidad amniótica, esto que era mi cavidad exocelómica,
y este mesoderma que se había hecho, se hace un hoyo grandote y tengo una tercera cavidad. Y ahora sí, mi disco bilaminar, todo ya metido, su taponcito puesto. Seguimos día 12. De segunda semana, disco bilaminar. Ese no se les olvida, porque está fácil. Semana 2, disco de 2. A ver, como todo esto se va a seguir haciendo más pequeñito, esa cavidad amniótica, la exocelómica, lo extraembrionario, el citotropoblasto que ya platicamos y el citotrofoblasto. Hasta ahí, segunda semana. ¿Dudas con la segunda semana? Entonces quedamos primera semana, fecundación. Cigoto, se segmenta, mórula día 3. La mórula entra en la cavidad uterina en forma de blastocisto al día 4. El blastocisto se implanta día 5-6. Día 7, invade. Primera semana. Ahí tenemos nada más embrioblasto y lo demás. Invade. Se transforma entonces ya ahí en hipoblasto y epiblasto. Ya tengo un polo embrionario y mis cavidades. Y es como embrión Bilaminar, un disco germinativo bilaminar. Segunda semana. Toda la segunda semana voy a tener yo nada más 2 láminas, epiblasto e hipoblasto. Y los cambios que voy a estar viendo importantes son todas estas formaciones de las cavidades. Cómo se va a estar construyendo la formita de lo que va a ser ya el baby. Entonces, tercera semana le vamos a llamar gastrulación. La gastrulación es la formación de todos los tejidos. Entonces decía, ya hay epiblasto, hipoblasto, ya saben que van a formar, pero en la tercera semana es donde se hace lo divertido. Ya se empiezan a diferenciar nuestras células. Que no sé si vieron, el martes llegó un chico, ¿Mariano? Sí. Entonces vino a revisión. Pero mientras que le den de desayunar. O sea, ahí no le entendí mucho. O sea, primero son las dos, ¿cómo se llama? Las dos cavidades. Y después ya cuando son 3, en la cavidad azul es lo que aparece como un puntito. Exactamente, ya de cuenta. Primero, este todavía no está en el mesoderma extraembrionario, ¿no? Tienes acá una cavidad amniótica y tu cavidad celómica y las dos capas de células. Pero esta visión hace que tú lo veas como así. Esta capa de células no es bidimensional, es tridimensional. Esto es si yo lo veo desde arriba. Esto todo es epiblasto y acá mi hipoblasto. Entonces, esta capa es la que va a dar origen a un montón de cosas. No me quiero alimentar. Entonces, vean, inicia la tercera semana y ahí en eso que era mi hipoblasto va a aparecer algo que se llama línea primitiva. Todos estos, de hecho, no sé si alguna vez como ofensa alguien les ha dicho, tu mamá no tomó ácido fólico. Esto es guiado exactamente por tampoco. Y tu papá tampoco. Y se drogaba y le embarazó. ¿También el hombre puede tomar ácido fólico? DVD. Ahorita van a ver. Esas señalizaciones que hacen que se forme esa línea primitiva parten desde ahí. Ahora vean, esa visión que teníamos así, volteenlo. Lo corté y nada más estoy viendo el piso azulito. Vean, piso azulito. Le hago un corte y lo veo desde arriba. Y se formó eso que llamamos la línea primitiva. La línea primitiva es una señalización que va a tener genética de por dónde se van a empezar a formar las cosas. Allí está mi línea primitiva, que van a ser de un nódulo primitivo, que tiene un hoyo que se llama fosa primitiva. Allí hay diferentes cortes. Y que ahora sí, ya vamos a tener que va a ser mi cabeza y que va a ser mi cola. Acá todo esto que yo llamo procordal va a ser anterior. Y todo esto que está de este lado va a ser cloacal, porque van a estar ahí mis intestinos y mi colita. Cloacal como de cloaca. Ajá. Llenan menos y les pusieron nombre. Entonces vean, esto es en el corte que ya habíamos visto, se formó esa línea primitiva. Si yo hago el corte desde arriba, lo veo así, con su nódulo primitivo, su fosita y su línea primitiva. Vean.
y ven que empieza a pasar de donde se empieza a formar esta línea